¿Sabías que en un barrio de Berlín hay una estatua que recuerda a un estafador? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín y hoy estamos en el barrio de Köpenick. Pero no es un barrio céntrico, honestamente, con lo grande que es esta ciudad, las probabilidades de que vengas en tu primera visita son muy bajas, pero quizás te inspire para hacerte una escapada, sobre todo en verano. Así que empecemos. Köpenick da esa vibra de balneario y se debe al gran lago de Müggelsee, el segundo lago más concurrido en verano, pero el más grande de Berlín. Antes este barrio era una ciudad independiente, hasta 1920, que se convirtió en un distrito más de Berlín. ¿Y qué podés visitar? Podés comenzar por el castillo de Köpenick, construido originalmente en 1558 como un pabellón de caza, por orden de Joaquín II de Brandenburgo. Es un edificio de estilo renacentista y lo mandó a realizar sobre una antigua fortaleza medieval. Joaquín II falleció acá en 1571. Luego vino Federico I de Prusia, que mandó a remodelar y ampliar el pabellón de caza y desde 1677 lo habitó junto con su primera esposa, Isabel Enriqueta de Hesse-Kassel. Actualmente el castillo está rodeado por un pequeño parque que sirve como un museo de arte decorativo. Otro lugar es el ayuntamiento, que además guarda una de las historias más increíbles del barrio. Construido en el siglo XV, se convirtió en uno de los principales atractivos de la zona por la historia de un zapatero llamado Wilhelm Voigt, que en 1906 se hizo pasar por un capitán prusiano y junto a una tropa que estaba convencida de su identidad, logró ocupar el ayuntamiento, tomó prisionero al alcalde y robó la tesorería de la ciudad. El hecho es conocido como el robo de Köpenick y el impacto fue tan fuerte que se hizo una obra de teatro y 10 películas sobre esta historia. Hoy puedes sacarte una foto con la estatua de Wilhelm Voigt disfrazado de capitán en la puerta del ayuntamiento. Si te gusta el fútbol, Köpenick es la casa del Union Berlin, uno de los cuadros más importantes de la ciudad junto al Hertha. Son como el Peñarol Nacional, el Boca River de acá. El club fue fundado en 1966 en la zona oriental de Berlín, en un momento en que la ciudad estaba dividida por el muro, pero fue fundado sobre las bases del FC Olympia Oberschönweide, club fundado en 1906. Durante muchos años, el Union Berlin compitió en las ligas inferiores de Alemania, pero hoy se encuentra en su mejor momento, clasificado por primera vez para jugar la Champions League. Y ahora nos vamos a una calle muy especial, la calle Kietz. Esta calle antes era un pueblo, mencionado por primera vez en un documento histórico en 1375. Era originalmente un asentamiento poblado por pescadores eslavos. El asentamiento consistía en 31 viviendas, cuyos habitantes estaban obligados a pagar impuestos a cambio de un acceso a los terrenos de pesca. En 1451, el elector de Brandenburgo concedió derechos de pesca gratuitos en los ríos Dam y Spree a la comunidad de Kietz. Y estos derechos fueron renovados varias veces por los posteriores electores y reyes. Kietz era una comunidad independiente con su propio alcalde hasta 1898, cuando el pueblo fue incorporado a la ciudad de Köpenick. Debido a esto, el pueblo se convirtió en un asentamiento preferido por los artesanos y hoy en día se conservan 17 casas de pescadores y edificios de la época. Desde 1977, Kietz es protegido por la ley como un área de interés histórico. Köpenick es un hermoso lugar para venir un día de calor si querés nadar en el lago o venir a ver un partido del Union o simplemente ver una cara diferente de Berlín. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte y nos vemos el domingo que viene con más de esta hermosa ciudad que es Berlín. Que tengas una hermosa semana.